TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. 64 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Todos los días de 7:20 a 8:20 de la mañana, Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Y para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, les recordamos una vez más, usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo por medio de nuestra página en Facebook. Es muy sencilla la página en Facebook, facebook.com/programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo audios, videos, noticias que nuestro compañero Luisito, a nombre de todo el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, va publicando con la finalidad de que usted se mantenga informado de diferentes noticias. Luego solamente le da clic, dele clic a la fotografía de nuestro invitado y de inmediato nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, ya lo saben entonces. Por último, les invito a que participen con sus consultas, aportes, comentarios, sugerencias por medio de nuestra línea de WhatsApp. La línea de WhatsApp nuestra está a disposición de todas y todos ustedes. El número nuestro, si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Repito, 83414142. Así de sencillo. Agradecidos con Dios y agradecidos con todas y todos ustedes porque en este mes ya entramos a los 17 años
A partir del día de ayer estamos celebrando 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació con la única intención de promover la participación ciudadana. En Horizonte no estamos en contra absolutamente de nadie, estamos a favor de las buenas iniciativas, a favor de la libertad de expresión, a favor de la participación ciudadana. No estamos levantando murallas, no estamos enemistándonos con nadie, aunque hay gente que se va enemistando con nosotros porque no pensamos idéntico a ellos. Bueno, qué aburrido sería que todos pensemos idéntico. La verdad de las cosas es que el diálogo abierto, franco, sincero, aún entre amigos, familiares, vecinos, es importante que cada uno tenga su opinión, y quizás cuando estamos conversando con una persona que no piensa idéntico a nosotros, vamos formándonos opinión nosotros y vamos ampliando nuestros conocimientos. Así es que calma para todos, no hace falta que todos pensemos igual, no hay que lanzar a nadie a la hoguera porque piense diferente, no hay que lanzarle troles ni de un lado ni de otro lado, ojo que hablo de un lado o de otro lado, no hay que lanzarle troles a las personas que piensan diferentes. Dejémosle eso a la gente que está en otras cochinadillas, eso no hace falta. Las ideas se combaten con ideas, con señorío, como tiene que ser, ideas y no oyéndosele al cuerpo a las personas. A nosotros muy pocas veces nos toca eso, pero sí queremos hacer la reflexión porque en Costa Rica últimamente hemos visto que la gente paga para que destruyan a personas, la gente paga para que molesten a las personas, etcétera, etcétera, porque sencillamente piensan diferente, y eso no se vale. Bien, vamos hoy con nuestro buen amigo, el licenciado Walter Quesada Fernández. Él es secretario general adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Don Walter nos presenta un tema muy importante. ANEP al presidente Chávez. Ley marco de empleo público no debe de entrar en vigencia. ¿Y por qué? Bueno, vamos a escuchar a don Walter cuál es la importancia de que no entre en vigencia esta ley marco de empleo público. Don Walter, bienvenido a Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con usted. Buenos días, don Edgar, y un saludo para todos los oyentes de este programa que sabemos que tiene una gran cobertura. Efectivamente, nosotros le hemos enviado una carta al señor presidente de la República solicitando que no se permita la entrada en vigencia de la ley marco de empleo público, que ya estamos a 7 días para que se dé el banderazo de salida de esa ley el próximo 9 de marzo. Principalmente porque nosotros consideramos de que esa ley tiene una serie de problemas que lo que va a hacer es complicar más el accionar del Estado en vez de resolver los problemas que aparentemente quieren resolver a través de la misma. Principalmente porque es una ley que viola la Constitución política, tiene una serie de contenidos que son violatorios de la Constitución, es una ley que aplica un salario universal que también va a generar efectos muy nocivos para la mayor parte de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, a tal grado que se considera que podría pasar un periodo hasta de 10 años con los salarios congelados, y eso ya ha sido ampliamente discutido, principalmente porque si usted está por encima del salario único no se le vuelve a hacer reajustes salariales hasta que se nivelen los dos, y si está por debajo tampoco es que le aumentan de una sola vez el monto que le corresponde, sino que se le va aumentando poquito a poco, y como ahora tenemos los salarios congelados desde hace más de 5 años, y con la regla fiscal no se pueden aplicar reajustes salariales, si el nivel de endeudamiento del país está superior al 60%, entonces prácticamente lo que va a haber es un deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras del sector público, que hasta hace muy poco constituían la clase media de este país. Entonces nosotros consideramos que ese proyecto, como lo dijo el mismo señor presidente de la República, es un adefesio, o sea, no tiene pies ni cabeza, y la aplicación de la misma, en vez de ser una responsabilidad, como lo dijo el señor presidente en conferencia de prensa ayer,
es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad porque los sistemas ni siquiera están adecuados, ni siquiera se le han hecho los reajustes correspondientes para poder aplicar una variante como la que se pretende hacer, que es bastante sustancial, y además hay que tomar en cuenta de que hay algunas instituciones donde hay una gran cantidad de beneficios que reciben los trabajadores, y entonces eso podría complicar el tema de los pagos de cada quincena, pagos mensuales, porque se tienen que hacer una serie de ajustes que le podrían salir sumamente onerosos al Estado. Podrían ser miles de millones los que gaste el Estado en adecuar esos sistemas informáticos para poder pagar en las condiciones o en los términos que lo plantea la Ley Marco de Empleo Público. Por ejemplo, en educación son 60,000, son como más de 100,000 educadores, si no me equivoco, y hay una serie de conceptos que se les pagan a estos funcionarios que tendrían que considerarse antes de la entrada en vigencia de la ley. Incluso nosotros tenemos duda de cuáles son los estudios técnicos que se han hecho para determinar qué salario es el que procede, qué salario procede. Salario único tiene que ser, me imagino, por categorías, un técnico 1, un técnico 2, un técnico 3, tiene que adecuarse toda la nomenclatura en las instituciones, incluso en las mismas municipalidades, porque cada nomenclatura es diferente. Entonces este es un trabajo muy complejo, y nosotros creemos que nadie está preparado para esto. Incluso hemos preguntado a algunas instituciones qué han hecho para prepararse para la puesta en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, y ni siquiera tienen una noción de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, como lo dijimos nosotros, esto va a ser un problema muy serio, va a ser de mucha complejidad, va a generar una serie de afectaciones e incluso podría degenerar en un problema social que ni nos imaginamos, porque se está poniendo en vigencia una ley para la que no estamos preparados. No estamos preparados ni mental ni tampoco técnicamente para poder aplicar los conceptos que están incorporados en la misma. Nosotros estuvimos en una primera reunión hace mucho tiempo en la Casa Presidencial con el señor Presidente de la República, estaba la ministra de Planificación en ese momento, y ella misma dijo que no estaban preparados. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Planificación lo que tienen son 90 funcionarios, y 90 funcionarios van a tener que hacerse cargo de una cantidad superior a los 300,000 trabajadores que tienen diferentes estructuras de puestos, que tienen diferentes beneficios laborales, y que podría complicar la puesta en vigencia de esta ley. Entonces nosotros consideramos, y se lo hemos dicho al señor presidente, de que esto debería dársele un tiempo, debería posponerse, debería analizarse, debería profundizarse. Incluso es violatorio de convenios firmados por el país a nivel internacional, como los contemplados en lo que son derechos económicos, sociales y culturales, porque no puede haber regresividad en la aplicación de los derechos, y aquí lo que hay es una regresividad en la aplicación de los derechos. Entonces nosotros consideramos de que esta ley se discutió en la pasada administración, y los que lo aprobaron, hay que decirlo claro, fue Liberación, la Unidad del PAC y algunos de sus acólitos ahí en la Asamblea Legislativa, que aprobaron esta barbaridad, este adefesio. Incluso nosotros le diríamos que con la misma complicidad de la Sala Constitucional, porque la Sala Constitucional se presta a estos juegos de los grupos de poder sin medir las consecuencias que esto va a tener sobre el país y sobre la misma dinámica económica que tiene Costa Rica. Entonces nosotros consideramos de que realmente esta entrada en vigencia, este proyecto se las trae, va a generar mucho problema, lo hemos dicho, y estamos casi seguros de que esto va a causar un problema tan grave, tan serio, que las consecuencias van a comenzar a verse en los próximos días y en los próximos meses. Y vamos a tener que hacer grandes inversiones como país para poder adecuar las estructuras y para poder
adecuar los sistemas informáticos para que no se perjudique a muchos de los trabajadores y las trabajadoras que laboran en el sector público. Entonces, creemos, don Edgar, que lo más prudente hubiera sido darle un plazo de espera a esta ley mientras se adecúan todas las condiciones para que se pueda poner en vigencia la ley marco de empleo público, pero parece que no se quiere hacer así. Parece que hay una disposición de la Casa Presidencial aplicarla tal como está concebida en este momento, y nosotros creemos de que vamos a tener grandes problemas. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras van a ver muy afectadas sus condiciones laborales y sus condiciones económicas, y a partir de ahí también puede generar algunos conflictos de carácter social. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Usted escucha al licenciado Walter Quesada Fernández, secretario general adjunto de la ANEP. La ANEP, tomándole la palabra al presidente de la República, la ANEP le envía una carta al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, donde le solicita que la ley marco de empleo público no debe de entrar en vigencia. ¿Y por qué? Bueno, porque la ministra de Planificación, doña Laura Fernández Delgado, señaló el sitio en el cual ellos están pidiendo. Dice, hay un sitio con un nombre muy largo, el reglamento está disponible para la consulta en tal enlace. Dice, señaló el Ministerio que comunicado de prensa que generará los canales de participación ciudadana correspondientes de previo a la entrada de dicha ley. Se le está pidiendo, de acuerdo a la señora ministra, el reglamento considera aportes y recomendaciones de múltiples sectores como el sindical. Bueno, ahí está tomándosele la palabra. Ella quiere los aportes del sector sindical. ANEP, como un actor social, una vez más, de una manera responsable, luego de analizarlo, está haciendo los aportes necesarios. Y es que aquí hay algunas preguntas que ya nos están ingresando a través del WhatsApp 83414142. El presidente de la República hizo una comparación cuando dice que es que tal vez Edgar gana X cantidad y Walter gana una cantidad superior en el mismo estado costarricense como patrono. Pero se le olvidó mencionar también, y él dice que hizo una afirmación que llamó la atención, cuando él dice, ustedes saben que el empleado público gana mucho más que la empresa privada. Bueno, no sé, yo siempre laboré solamente en empresas privadas, se los he contado a ustedes, y siempre gané muchísimo más que en la administración pública. De hecho, ya hoy día jubilado y con esta actividad, llegó el momento en que yo nunca laboré en el estado costarricense. Así es que llama la atención, no sé con qué empleos del sector público estará comparando el señor presidente, no se puede generalizar. Igualmente, esta ley marco de empleo público, ojo lo que dice, ley marco de empleo público, cuando entre en vigencia va a poner entonces, va a ser todo una distorsión en el mercado laboral y va a terminar afectando al mercado privado. ¿Por qué? Porque en la medida en que el mercado privado sienta que las condiciones en el sector público son muy bajas, muy desventajosas para los trabajadores, pues ese mismo sector también va a contraer los aumentos, los incrementos y todo. ¿Por qué? Porque no es necesario competir con nadie. ¿Cómo ven ustedes desde la ANEP, don Walter, este enfoque que me lo están haciendo por acá y que ya lo habíamos analizado ayer hablando con algunos amigos, donde viene a distorsionar todo lo que son la política salarial, tanto en el sector público como en el privado? Porque la ley dice ley marco de empleo público, pero esto va a afectar también el mercado laboral privado cuando ya no es necesario competir. Entonces, si la empresa costarricense X o Y, en cualquier actividad, sea agrícola, sea industrial o sea de servicios, necesitaba competir para traerse buenos trabajadores del estado a trabajar con ellos, cuando se dan cuenta que tienen unos salarios mínimos, salarios pequeñitos, ya no es necesario competir, y entonces si quiere se viene, y si no, ve a ver qué hace. Y mientras tanto, la gente se va a tener que estrujar en términos económicos, porque, bueno, es muy difícil llegar a competir en condiciones tan
tan cuesta arriba, digamos, para los salarios. Veremos entonces a la sociedad costarricense como otros países donde las personas tienen 2, 3 y hasta 4 trabajos, porque no les va a alcanzar definitivamente. Don Walter, quisiéramos una opinión en cuanto a la distorsión que se va a generar en términos de salarios, tanto el sector público como el privado, porque la ley, repito, es para el empleado público, pero al bajarle las condiciones, automáticamente el mercado se va a ajustar y entonces el mercado privado también va a hacer una oferta mínima para competir salarialmente. Así es, don Edgar. Bueno, un día de estos se hizo pública una noticia de la fuga de profesionales que hay en la Caja Costarricense del Seguro Social de médicos, que muchos están yendo al sector privado, y se da principalmente porque ya el sector público no es atractivo. Hay que recordar que el mejoramiento de las condiciones salariales en el sector público se dio principalmente para evitar la fuga de personal del sector público al sector privado, porque no era llamativo. Yo creo que en estos momentos lo que están haciendo es generando un empobrecimiento de los trabajadores del sector público a tal grado que ya no es atractivo laborar para el Estado. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda en estos días se ha venido eliminando todo lo que era el concepto de dedicación exclusiva para muchos de los funcionarios de esa institución. Y cuando usted le eliminan la dedicación exclusiva, prácticamente lo están dejando con un salario casi de técnico. Eso significa que un profesional que va a quedar con un salario de 700,000 colones, 800,000 colones, no va a ver atractivo estar en una institución del Estado, porque efectivamente hay muchas personas en el sector privado que están ganando mucho más. Yo voy a poner el ejemplo de mi hijo. Mi hijo se graduó no hace mucho tiempo, está trabajando en Intel y recibe un salario muchas veces superior a muchos trabajadores del sector público. Entonces eso significa que ya mucha gente que está saliendo graduada de las universidades no ve como atractivo el sector público, contrario a lo que pasaba hace algunos años, que la gente hacía una comparación y se da cuenta que el sector público tenía salarios más competitivos o salarios mejores, y entonces muchas personas se trasladaban a trabajar al sector público. Pero también la otra cosa, don Edgar, es que no se puede comparar, porque por ejemplo hay una clase, digamos, técnico en el sector público, que no todos los técnicos son iguales. Puede ser que hay técnico 1, pero esta calificación de técnico 1 para una serie de lo que llaman clases anchas. Entonces un técnico 1 se puede catalogar como una persona que trabaja en unas actividades y en otra institución tiene que trabajar en otras. No se puede uniformar el concepto, pero se incluyó hace muchos años lo que se llamaban clases anchas. Y esas clases anchas lo que hacen es incorporar una serie de funciones a una clase que muchas veces no se pueden comparar entre instituciones porque el tipo de labor que realizan es diferente. Entonces decir de que hay gente que hace un trabajo, no sé qué, y que en otro lugar hay gente que hace otro trabajo, eso no es, eso es una salida que no es racional, porque una categoría de técnico puede ser diferente dependiendo de la institución donde usted esté, a pesar de que todos sean técnico 1, técnico 2 o profesional 1, profesional 2, porque cada institución tiene funciones que son diferentes. Igual pasa muchas veces en términos salariales. ¿Por qué? Porque tal vez un técnico 1 que está en el ICE puede hacer que tenga una categoría de riesgo mucho mayor que un técnico 1 que está en una institución donde no se realiza ese tipo de actividad. Por tanto, no se pueden hacer comparaciones de esa naturaleza. Igualmente no se pueden hacer comparaciones salariales, porque hay que recordar, don Edgar, que el Código de Trabajo establece los mínimos, no establece los máximos. Lo que han hecho las convenciones colectivas es negociar mejores condiciones para los trabajadores dependiendo del tipo de institución donde estén y dependiendo del tipo de actividad que realicen. Por ejemplo, yo que trabajaba anteriormente en el IDA, a mí no me iban a pagar riesgo, no me iban a pagar peligrosidad, no me iban a pagar algunos conceptos que sí le tienen que pagar a un policía o le tienen que pagar posiblemente a un trabajador municipal. Entonces es muy difícil hacer comparaciones cuando el tipo de actividad que realizan las instituciones es muy diferente. Y yo creo que se comete un grave error, incluso con esto el salario único podría ser hasta perjudicial para muchas personas, porque están comparando
funciones diferentes en diferentes instituciones, perdonando la redundancia, y se les está pagando un salario igual, cuando en realidad podría ser que haya algunas variantes que necesitan o que urgen de que algunas personas tengan un tratamiento diferente. Igual como muchas personas lo han venido planteando el tema de pensiones, de que no es lo mismo trabajar usted en un escritorio que trabajar usted, por ejemplo, con aguas negras, o trabajar recogiendo basura, o trabajar donde está expuesto a los lixiviados. Entonces, tiene que existir necesariamente una diferenciación dependiendo del tipo de actividad. Yo creo que aquí, con esto que usted planteaba, don Edgar, definitivamente va a haber una fuga de profesionales, una fuga de técnicos hacia otras instituciones del sector privado, porque en realidad los salarios en el sector público ya no son competitivos. Primero, porque tienen 5 años de estar congelados. Segundo, porque se han venido eliminando algunos de los conceptos que se pagaban anteriormente, y eso ha significado de que muchas personas se hayan visto en una situación apremiante, sobre todo porque cuando usted contrae deudas, usted los contrae con la totalidad de su salario. Claro. Usted no contrae deudas con el salario básico, sino que si usted tiene salario base y dedicación exclusiva, usted dice, bueno, yo gano 800 o gano 1.000.000, y entonces me endeudo calculando de que me alcance para pagar la casa y para pagar mi alimentación. Y cuando a usted le quitan uno de esos conceptos, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es obligándolo prácticamente a devolver un bien, obligándolo a quedar pendiente con una deuda, obligándolo a quedar moroso en algún banco. O sea, lo que están haciendo es empobreciendo a la clase trabajadora, no solamente del sector público, sino del sector privado, porque también eso tiene un efecto multiplicador, como se dice en economía. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo mejor salario, voy y consumo, pero si tengo un salario sumamente reducido, lo que hago es únicamente cubrir mis necesidades básicas, pero muchas de las cosas que yo podría comprar o que desearía comprar, no lo puedo hacer porque mi salario se ve reducido, se ve disminuido, y entonces no puedo tener la misma capacidad para adquirir bienes y servicios. Bueno, realmente es una situación bastante difícil. Usted escucha al licenciado Walter Quesada Fernández, secretario general adjunto de la ANEP. Don Walter es de profesión economista, por lo tanto el tema lo maneja muy bien, además de que es un luchador social, pero como economista lo maneja muy bien y mide muy bien las consecuencias que podría tener la entrada en vigencia de la ley marco del empleo público. Es por esta razón que ante el ofrecimiento público que hizo el gobierno de la República, por medio de la ministra de Planificación, doña Laura Fernández Delgado, de que se hicieran aportes del sector sindical y de diferentes sectores, bueno, la ANEP de una manera seria, responsable, luego de analizarlo, de estudiarlo y ver las consecuencias en el mercado laboral costarricense, está haciendo sus aportes. Ahora, don Walter, antes de ir a la pausa quiero preguntarle algo. Me parece como un contrasentido, dice doña Laura Fernández, la ministra de Planificación, que se están recibiendo, considera los aportes y recomendaciones múltiples del sector sindical, pero al mismo tiempo dice que hay un compromiso de oficializar el reglamento para marzo, es decir, dentro de un mes. Este mes apenas está empezando. Quiere decir que ya en 27 días entraría este reglamento, de oficializar este reglamento. ¿No le parece a usted que se está corriendo demasiado? Si todavía están recibiendo aportes y recomendaciones, si se van a tomar en cuenta realmente, no debería ponerse de una vez la entrada en vigencia como un compromiso para el próximo mes, dentro de 27 días. ¿O será que sencillamente se dijo, pero que no se espera considerar los comentarios, aportes de diferentes sectores? Bueno, Edgar, yo creo que estos son manejos que hacen las cúpulas políticas y los representantes del gobierno. Igual la misma experiencia tuvimos con el reglamento de la caja del IBM, que supuestamente se sacó a consulta pública, y al final prácticamente no se le incluyó nada de las observaciones que se hicieron por parte de los diferentes sectores. Nosotros consideramos que, como se dice popularmente, esto es un saludo a la bandera. O sea, esto es nada más como para decir, cumplimos una formalidad, lo sometimos a consideración de las personas, pero al final no se va a incluir absolutamente nada. Nosotros
no nos vamos a prestar ese juego. Primero, porque nosotros consideramos de que esa ley no debe entrar en vigencia. Nos hemos opuesto desde un principio a la aprobación de la ley. Tenemos ya preparada una acción de inconstitucionalidad que vamos a presentar y por tanto nosotros hemos considerado que hacerle observaciones al reglamento es como avalar la ley y nosotros no vamos a entrar en ese juego porque ya desde un principio hemos dicho que esa ley es un adefesio, es un mamotreto, es inconstitucional y por todas esas razones nosotros no vamos a prestarnos al juego de hacerle observaciones a un documento con el cual desde sus orígenes no hemos estado de acuerdo. Entonces, de parte nuestra no vamos a mandar observaciones, ya le enviamos la carta al señor presidente de la República y consideramos que lo que queda es buscar los espacios para defender los derechos de los trabajadores donde sea necesario, puede ser en la vía jurídica y si es necesario también en las calles como posiblemente va a tener que hacerse a raíz de la serie de problemas que va a generar la misma. Bueno, aquí un llamado también para otros actores sociales para que se sumen a esta lucha y a esta oposición de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Vamos a ir nosotros a una pausa acá en Horizontes, hoy jueves de ANEP, y retornamos en breve. ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Si les digo que me alegra la resurrección empresarial que he podido apreciar, de pronto algunos, por los prejuicios que abundan, se imaginarán que voy a hablar de grandes industrias o de zonas francas. Y no, mi comentario surge porque he podido verificar en carreteras como las que suben a los volcanes o las de cantones de la zona rural, que hay una presencia de vehículos estacionados en sodas y restaurantes como evidencia del movimiento de los clientes que escogieron ese lugar como punto de atracción. Escojo uno de esos casos, el de la carretera que lleva al volcán Poás. En pandemia aquello era imagen de la desolación y con ella de la pobreza y la frustración de quienes se quedaron sin su medio de vida. Ahora, de nuevo, el movimiento turístico, las ventas de fresas, de flores y demás productos de la zona. Si viaja a la zona sur o la costa, notará lo mismo. Lo que me duele es que para muchos, la gente que trabaja ahí no son considerados trabajadores y por eso la mitad de los trabajadores del país está fuera de la seguridad social. Para otros, esos negocios por pequeños no son dignos de atención bancaria. Y así se les subestima en municipalidades, Ministerio de Salud y otras entidades. Pero lo cierto es que cuando un negocio familiar entra en prosperidad, activa la economía grandemente porque se puede financiar el dentista, la óptica, el ginecólogo y su paseo a otra parte del país, con lo cual estimula y apoya a su homólogo de otra zona. Esto es una cadena alimenticia. Todos dependemos de todos, aunque algunos se consideren una élite autoprotegida. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen.
esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Continuamos. ANEP, 64 años cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. De regreso, hoy jueves de ANEP, aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Contentos y agradecidos con Dios, celebrando 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana. Seguimos para adelante, sirviéndole a Costa Rica, promoviendo la participación ciudadana. Un saludo para el licenciado Gustavo Corella Vázquez, que está en sintonía. Gracias, don Gustavo, se le quiere, se le aprecia. Un excelente profesional, formador de abogados en la Universidad de Costa Rica y en la Escuela Libre de Derecho, y también abogado litigante. Gracias, don Gustavo, por estar en sintonía. Saludamos al doctor Eduardo Blanco, allá en el Hospital del Cartago, y ya que hablamos de médicos, saludamos al doctor Álvaro Salas Mejías, que está rumbo a su consultorio allá en la Clínica Betel, al costado este de la antigua emergencia del Hospital de Heredia. El licenciado Luis Bonilla Guzmán, exfiscal de la República, el Ministerio Público, envía sus saludos también para todos los oyentes de Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Vamos a ver el doctor Marco Bosa, don Marco Bosa, que mañana estará con nosotros con el tema de prevención y tratamiento de las depresiones y el estrés. Desde ya los invitamos para que mañana nos escuchen. Gracias, doctor Bosa, por su participación y por estar atento a lo que se expresa acá en Horizonte en su programa de Cultura Ciudadana. Viene por acá don Abel Sánchez, que dice que le gusta el tema de hoy. Gracias, don Abel, por ese mensaje que nos envía a través del WhatsApp 83414142. El ingeniero Rafael Piñar Ballesteros dice: saludos cordiales y bendiciones para usted y el staff, y el distinguido licenciado Walter Quesada Fernández y sus respetables escuchas. Felicitaciones por el 17 aniversario. Pido al Señor que le conceda muchos años más para tan importantísimo programa radial de Cultura Ciudadana. Gracias, ingeniero, por esos buenos deseos. Y luego expresa el ingeniero Rafael Piñar Ballestero: totalmente de acuerdo con el licenciado Quesada, la ley de empleo público es un adefesio y contraproducente para los trabajadores del sector público. Con un buen salario voy al restaurante y se beneficia el sector privado también. Bueno, sí, eso es dinamizar la economía, correcto. Vamos a ver. Buenos días, adiciono a lo que comenta don Walter, don Edgar, que es el mejor, que es que las mejores personas profesionales deben de trabajar en el Estado, de manera que se fortalezca y se beneficie a las personas que necesiten los servicios del Estado. El trabajo en el Estado debe ser atractivo y respetar las particularidades de cada puesto. Soy María Laura Sánchez. Gracias, doña María Laura Sánchez, por ese mensaje que nos envía. Vamos a leer uno más, tal vez, porque si no, no nos da tiempo, así al azar. Dice: buenos días, un gran saludo para don Walter, los felicito por el programa, nos dice Johnny. Gracias, Johnny, por ese mensaje también. La comisionada Daisy Matamoros: saludos a todo el equipo de Horizontes. Gracias, comisionada Daisy Matamoros, por estar en sintonía. Bien, don Walter, regresamos con usted, pero antes quiero leer, aquí hay un comentario que nos envían aquí, que me llama la atención, siempre con el asunto de lo que es la ley marco de empleo público y por qué no debería entrar en vigencia, como ustedes se lo hacen ver al señor presidente en la carta que le han enviado. Dice el académico Alfonso Chacón, académico de la Universidad de Costa Rica: esta legislación representa todo un contrasentido en momentos en que el personal del Estado atraviesa por un estancamiento salarial que ya supera los 3 años, son los 5 años que usted hablaba. Los cambios
que experimentarán los incentivos como la dedicación exclusiva y la prohibición para una persona licenciada pasarán en el primer caso de un 55% a un 25% sobre el salario base, y en el segundo caso bajará de un 65% a un 25%. Obviamente, amigos y amigos, esto que expresa el académico Alfonso Chacón también con relación a la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público, va a afectar el bolsillo de ese profesional, va a afectar los ingresos de su familia y va a generar toda una distorsión económica dentro de ese hogar. Cuando la persona adquirió una vivienda, la adquirió con sus ingresos, y cuando de un momento a otro se le bajan los ingresos con un crédito a largo plazo, como puede ser el de una vivienda que es a 20, 25 o 30 años, ¿cómo va a ser esa persona? Bueno, ahí lo veremos de Uber, entonces lo veremos buscándose otra chamba en las noches, en las madrugadas, y realmente esto es llevar desasosiego y llevar incertidumbre a la familia costarricense. Vamos a cederle la palabra nuevamente al licenciado Walter Quesada Fernández. Repito, él es economista de profesión. Don Walter además es el secretario general adjunto de la ANEP. ANEP envía al presidente Chávez una carta en la cual le pide que no debe entrar en vigencia la ley marco de empleo público. Don Walter, le cedo la palabra. Bueno, Edgar, nosotros ya lo hemos dicho varias veces en este mismo programa, que como ya no confiamos prácticamente en la Corte Suprema de Justicia y menos en la Sala Constitucional, nosotros hemos optado por llevar muchos de estos temas a nivel internacional, principalmente porque Costa Rica es firmante de muchos tratados internacionales que tienen que ver directamente con los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores y las trabajadoras. Y en este caso, pues nosotros ya tenemos avanzado una gestión a nivel internacional para reclamar estas variaciones que se le están haciendo a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, principalmente porque nosotros consideramos de que recurrir a la sala es casi una pérdida de tiempo. Hemos visto de que es una institución que está muy alineada con el poder y que además tiene un sesgo neoliberal, como ya lo hemos visto en varias resoluciones que se han tomado en los últimos tiempos. Incluso un día de estos me llamó la atención que la señora que quedó como vicepresidenta de la Corte decía que hay mucha delincuencia, que hay mucha violencia. Y claro que tiene que haber violencia, es que la violencia también es un producto de la desigualdad, y ellos mediante sus resoluciones han venido avalando una serie de posiciones de los grupos de poder que lo que han hecho es empobrecer a la mayor parte de la ciudadanía. Y entonces, ¿en qué se convierte eso? Se convierte en falta de oportunidades, se convierte en empobrecimiento y se convierte en un detonante para que muchos de los jóvenes tengan que optar por algunas actividades ilícitas, como es la venta de droga. Y entonces, en realidad hay una responsabilidad que también la tienen los altos jerarcas del Poder Judicial, los altos jerarcas de la Asamblea Legislativa, las diputaciones y otras representaciones de los sectores que no han sido diligentes para buscarle una solución a los diferentes problemas. Y ahora con esto que está pasando de la entrada en vigencia de esta ley, eso se va a profundizar, porque muchas de las personas que laboran en el sector público ya no van a tener la oportunidad de darle educación a los hijos, de darle vivienda a los hijos, de darle oportunidades a los hijos, y entonces eso se podría convertir también en un problema para la generación de más violencia y para que muchos de estos muchachos tengan que optar por otro tipo de actividades que se engloban dentro de este problema de la drogadicción y dentro de este problema de la violencia. Y nosotros creemos que estos señores que actualmente nos gobiernan, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Casa Presidencial y en la Corte, no miden las consecuencias que tienen ese tipo de resoluciones. Después llegan a quejarse, pero no analizan cuál ha sido su participación, cuál ha sido su responsabilidad, porque aquí hay que recordar que la Ley Marco de Empleo Público no es la única ley
que ha venido a empobrecer a la clase trabajadora. La ley de las finanzas públicas ha tenido un efecto perverso sobre esta sociedad, principalmente con la aplicación de la regla fiscal, que la regla fiscal lo que ha hecho es limitar la participación del Estado o del gobierno en la búsqueda de soluciones para la gente que menos tiene. Entonces tienen que recortar en seguridad ciudadana, tienen que recortar en programas como los Encinae, tienen que recortar en educación. Recientemente lo dijo el señor ministro de Seguridad, o sea, tienen un problema muy serio, porque no pueden hacer contrataciones porque lo impide la regla fiscal. Igual está pasando en educación, una gran cantidad de escuelas, colegios que están en malas condiciones y no se pueden arreglar porque la regla fiscal lo impide. Entonces, ¿qué hicieron? Y que lo habíamos dicho antes de que entrara en vigencia esto, de que le pusieron una camisa de fuerza al Estado y a las instituciones para que no puedan hacer las inversiones que se requieren. Y claro, mediante ese mecanismo, ¿qué es lo que hacen? Abrirle el espacio al sector privado, diciendo, bueno, y como el Estado no puede, entonces dejémoslo en manos del sector privado. Y ahí es donde estamos cometiendo un grave error, porque lo que estamos haciendo es generando mucho más inestabilidad en este país, mucho más conflicto, y nosotros lo hemos dicho, esto es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede reventar, como pasó en Perú, en cualquier momento puede reventar como pasó en Chile, y como ha pasado en otros países del área, donde la serie de medidas que se toman de carácter antipopular, en algún momento van a llegar a una revuelta social. Doña Carmen Araya nos dice por acá, entran los muchachos y los niños del país a clases, dice doña Carmen Araya. Lamentablemente van a ir a recibir clases, algunos a la intemperie, otros en verdaderos mamarrachos, porque no hay recursos para habilitar, debe ser, para habilitar de una manera decente las instalaciones. El gobierno está quebrado, el gobierno mantiene a los pobres maestros y trabajadores en condiciones muy difíciles. ¿Qué es lo que quieren? Que entonces la gente busque las instituciones privadas. Si son carísimas, esto no se puede. O es que al final todos vamos a tener que recibir servicios de tercera del Estado costarricense. Bueno, es la opinión de doña Carmen. Igualmente vamos a ver. Dice por acá otra Carmen, nada más, la otra Carmen dice, Carmen A dice también, lo felicito por el programa, don Walter Marín, lo felicito por el programa. Licenciado Soto dice, yo voté por el presidente Rodrigo Chávez, ya me he venido cuestionando lo que está pasando. ¿Recuerdan ustedes cuando él le hizo el ajuste salarial a los viceministros y ministros, que son sus buenos amigos, los más colaboradores, de 7, 8, 10 y hasta 11 millones de colones? Bueno, dijo que es que era justo pagarles un buen salario, y ahora nos viene con esta receta. Yo no trabajo en el sector público, pero mis dos hijos sí, y realmente me duele ver cómo se está ensañando contra los empleados públicos. No se vale, don Rodrigo, votamos por usted para que mejoraran las cosas, no para que traiga hambre a la familia costarricense, le dice el licenciado Soto. Bueno, sí, pareciera que algunas personas empiezan a desencantar. Y ojo que aquí estamos hablando de realidades, aquí no estamos diciéndole a usted ni cómo pensar ni cómo opinar. Hago la aclaración porque si no, ahorita los troles me empiezan a decir, don Edgar, usted se vendió, usted esto, no, aquí estamos hablando de los mensajes claros que está poniendo la gente. Dice por acá, dice, buenos días, dice Geli Gerardo, buenos días, excelente programa, hagan otro sobre la regla fiscal. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo afecta a mí? ¿Cómo me afecta a mí y a todos? Muchas gracias. Ya los hemos hecho, pero lo vamos a hacer nuevamente con don Walter y con otros amigos que don Walter nos señale. Con muchísimo gusto queda invitado desde ya don Walter. Don Walter, ¿se compromete usted a ayudarme con un programa sobre la regla fiscal, su implementación y cómo afecta a la ciudadanía? Claro que sí, don Edgar, con mucho gusto, cuando lo tenga bien. Gracias, vamos a contar entonces con don Walter Quesada Fernández como economista y como secretario general adjunto de la ANEP para tocar ese tema. Don Walter, ahora bien, que ustedes esperarían, a mí me llama la atención que la ANEP sale a hacer público esta situación de riesgo para los empleados que laboran en el gobierno, en el sector público.
pero yo no sé, yo noto un silencio en algunas otras partes. ¿Qué está pasando? ¿Ustedes harían un llamado a otros actores sociales, sean sindicatos, asociaciones, solidaristas, cooperativismo, no sé, a toda la clase trabajadora, para que hagan un frente común y se unen, porque dispersos siempre va a ser muy difícil la lucha, y yo noto demasiado silencio? ¿Qué llamado le harían ustedes a los colegas de ustedes para que se manifiesten de manera vehemente, clara, desde luego siempre a derecho, como tienen que ser las cosas, pero que sí, que se manifiesten y que dejemos estas campañas de silencio que tienen algunos? Bueno, Melga, yo creo que ni siquiera hay que hacer un llamado, es una obligación. Las personas que están metidas en el gremio sindical deberían, sobre todo la dirigencia, ya debería tener muy bien informados a todos los trabajadores sobre las consecuencias y las repercusiones de esta ley, porque en realidad la afectación va a ser para todos. Es que aquí hay veces hablamos del sector público y hay veces del sector privado. Algunos del sector privado dicen, ¿saben que eso es el sector público? No, es que tanto el sector público genera beneficios al sector privado, como el sector privado genera también con sus actividades beneficios al sector público. Entonces aquí, cuando un sector se ve, esto es un sistema, cuando un sector se ve afectado, el otro va a recibir las consecuencias. Y aquí, tal vez don Edgar puede hacer alusión a un comentario que vi un día estos del señor presidente, que dice que le estaban pidiendo a la empresa privada que aportara para arreglar escuelas y colegios, que las sodas, que la ferretería. A mí me dio vergüenza ajena. ¿Cómo le van a pedir a una pequeña empresa, una pequeñita empresa que aporte para arreglar una escuela o un colegio, cuando no le están cobrando a los evasores y a los elusores, cuando no están poniendo orden en el manejo de las finanzas? Lo dijo el mismo ministro de Hacienda, Nogui Acosta, un día estos en la comisión. Tiene solo 2 personas para atender el tema de evasión y de los trámites jurídicos para llevar a esa gente a los tribunales. O sea, qué barbaridad. Sí, no, ahí no deberían haber 2 personas, deberían haber 50, 100 personas atendiendo eso, y tiene únicamente 2. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir al sector privado que llegue a arreglar escuelitas y al sector privado, no los grandes empresarios, sino a los pequeñitos de ahí de la zona, cuando estamos dejando de que miles de millones se lleven a paraísos fiscales, o que grandes empresas declaren 0 ganancias y se beneficien más bien de la crisis que había el país, cuando otros están poniendo toda la carne en el asador? Yo creo que da vergüenza eso. Pero además de eso, sí, don Edgar, yo creo que definitivamente tenemos que hacer un solo frente, un frente común, para ponerle un coto a esto. Ya es demasiado, ya le están jalando mucho el rabo a la ternera, como dice el pueblo, y yo creo que vamos a tener que tirarnos a las calles para poder frenar esta barbaridad que se está cometiendo con esta ley y con otras que se han venido aprobando en los últimos tiempos. Bueno, don Walter, la reflexión está hecha, la ANEP se ha manifestado pública y abiertamente, de una manera respetuosa. ANEP le envió una nota al señor presidente Rodrigo Chávez, donde le dice: ley marco de empleo público no debe de entrar en vigencia. Y ya han escuchado ustedes la exposición del licenciado Walter Quesada Fernández, economista y secretario general adjunto de la ANEP, donde ha dado las razones por las cuales no debería entrar en vigencia de una manera precipitada, donde se va a afectar los ingresos de los empleados públicos. Y aquí hay que ver una vez más, los trabajadores somos uno solo. Tanto el sector público como el sector privado, como bien lo decía don Walter, debemos de unirnos. ¿Por qué? Porque la economía se dinamiza en la medida que el que trabaja en el sector privado recibe los servicios del Estado, y el que trabaja en el Estado va y compra en la empresa privada, etcétera, etcétera. Y todos, como lo decía el licenciado Soto ahora, que decía que él votó por don Rodrigo y que recordaba el aumento de 7, 10 y 11 millones, que el reconocimiento salarial que le hizo a los ministros entrando, que se siente un poco desencantado. Todos en algún momento tenemos un familiar, un amigo o hijos que trabajan en el sector público y que realmente se les va a dificultar el asunto. Don Walter, muchísimas gracias, el tiempo se nos fue, quedo muy agradecido con usted y como siempre a la orden. Bueno, para servirle, don Edgar, muchas gracias y un saludo siempre para la audiencia del programa.
Gracias al licenciado Walter Quesada, secretario general adjunto de la ANEP, que ha estado con nosotros. Este programa, ¿quiere escucharlo completito? Bueno, en unos 40 minutos estará en nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube como Programa Horizontes, así estamos en YouTube. Igualmente en la página de Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Próximo jueves, la ANEP se hará presente siempre aquí en Horizontes. Gracias, buenos días. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.